Todos, espero que estén bien. Vamos a continuar leyendo porque hemos estado con Marcos y pues oremos para que Dios nos ayude con la bendición de su revelación, de su palabra, de su amor y su justicia. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la bondad, la gracia, la benignidad y la salutación que nos has dado. Ayúdanos a inquirir en tu santuario, en tu fidelidad y benignidad. Ayúdanos a ser fortalecidos en esperanza, en gozo, en salvación y santidad. Ayúdanos a buscarte cada día más y poder estar sujetos a tu verdad y a tu justicia. Te entregamos este tiempo, Padre, para que tú te ensalces, te exaltes y que nos ayudes a conocer tu nombre y tu verdad. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, como hemos estado leyendo y también compartiendo un poco, seguimos con lo que es el endemoniado gadareno, que ya llevamos casi las 2 semanas vamos a cumplir, si seguimos mañana, seguimos por las 2 semanas. Hemos aprendido bastante acerca de lo que son un poquito las influencias, reacciones, la santificación, autoliberación, eh, un poco el comportamiento de los espíritus de luz y de tinieblas. Y pues la idea es conocer, todo esto es con el sentido de conocer a Dios y la necesidad que Él tiene que seamos libres. Por eso colocan aquí en el título siempre, este caso es el título de la Reina Valera, que dice el endemoniado gadareno. Creo que aquí lo habían cambiado, o uno le podría cambiar más bien a la liberación del endemoniado gadareno, no tratarlo solo como endemoniado, sino que ya libre. Pero eso es lo que necesita Dios realmente, que seamos libres. Y Él necesita, como les decía, manifestar su visitación, aunque a veces hay tinieblas, aunque a veces hay tribulaciones, pero hay una visitación que Él quiere darnos y también uno tiene que acercarse a esa visitación, como lo dice el endemoniado gadareno. Entonces vamos a seguir leyendo hoy otra vez lo mismo que hemos estado haciendo, leyendo completo esta parte y viendo qué nos va a decir Cristo. Entonces dice Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre de espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Entonces, no sé si alguien tiene alguna aportación, pregunta, comentario, duda. Sí. Nosotros no, Juan José. Muchas gracias. Entonces vamos a ver un poco
Ayer estuvimos hablando de, aquí está. Ayer prácticamente, no me acuerdo ni dónde me quedé. Aquí está. Entonces prácticamente ayer hablamos de este 12 y 13, que prácticamente es el hecho de no tener nosotros como que la identidad del cerdo, ¿no? Y que Dios permita de alguna una manera que los demonios nos puedan preguntar y dónde habitar y que nosotros seamos prácticamente el lugar donde puedan habitar. Eh, de lo que hablamos fue de dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno para cambiar nuestra postura, nuestras vasijas o de lo que sea, para que sea el Espíritu Santo que more en nosotros y que el Espíritu Santo pueda reposar en nosotros y no que repose un espíritu inmundo. Y lo vimos conforme a los Isaías 11:2 y conforme a lo que hizo Jesús, que es necesario que cumplamos toda justicia y reposa el Espíritu Santo sobre él. En este caso, por ser naturaleza de cerdo, entran los espíritus en esta naturaleza de cerdo, es decir, en personas contaminadas, que a veces vivimos contaminando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, etcétera, y que eso permite que haya una administración del enemigo. Y el enemigo lo va a presentar como algo atractivo, pero no es atractivo. Entonces tenemos que comprender eso como digo, para buscar nuestra liberación, la autoliberación, que va a comenzar dejando de hacer lo malo y comenzando a hacer lo bueno. Y para eso hay que preguntarle a Dios. También para eso, como sabemos, hay que orar, hay que leer y Él va dando las pautas, inclusive con el ayuno, como les digo, que el ayuno es una manera de liberación, como ya lo hemos visto, según Isaías 58, que habla literalmente de cómo quitar cargas, ligaduras de impiedad, etcétera. Y de asimismo que la alabanza, para mí la alabanza es como un fruto de la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ya? Porque la Biblia dice presentar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y su nombre no se va a confesar a menos que uno tenga algo dentro, de la abundancia del corazón a la boca. Entonces, si uno ora y lee, automáticamente uno va a tener un fruto de alabanza, un sacrificio de alabanza. Va a haber fruto. Igual es con la adoración, de la misma manera, es bajo el conocimiento de Cristo. Entonces, prácticamente la alabanza y adoración para mí son frutos de la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, son cosas, como digo, que va a venir una santificación en nuestras vidas. Inclusive, a veces el pecado provoca que una persona no cante alabanzas. Eso está en el libro de Josué. Cuando le preguntan, cuando alguien viene y escondió las cosas eh, que había robado de Babilonia, que habían dicho que no había que tomar nada, no, pero no era Babilonia, era una ciudad que habían ido. Una única persona tomó de eso y provocó una gran plaga sobre todos. Lograron identificar quién era y le dijeron, alaba a Dios. Y la persona no pudo alabar. ¿Por qué? Porque tenía pecados ocultos. Y esos pecados ocultos provocaban una contaminación. Entonces nosotros podemos tener pecados ocultos que no permiten que nosotros alabemos a Dios. Si alguien no alaba a Dios, tiene un problema. Posiblemente tenga un pecado oculto porque no permite que fluya la alabanza en él. No estoy hablando de adorar. Una cosa es adorar y una cosa es alabar. Las personas a veces quieren solo adorar y está bien que adoren, pero también tienen que alabar. El que no alaba no va a tener liberación. La alabanza es clave para la liberación. Porque la Biblia dice, rodéame con cánticos de liberación. Eso lo dice un salmo. Entonces la alabanza va a provocar liberación. ¿Ya? También la Biblia dice que Dios vendrá con su vara, peleando al son del pandero, al son de la bocina. Porque Dios mismo es un cántico. Dios mismo es una canción. Eso también la Biblia lo dice en Isaías 12:2, si no estoy mal. Dice, y tú eres mi canción. Entonces Dios mismo es una canción. Dios mismo es una alabanza. Así como es su nombre, así sea su alabanza. Y una de las maneras que vamos a tener liberación va a ser a través de la alabanza. Entonces por eso es importante alabar. Muchas personas solo quieren enfocarse en adoración. Y eso también fue lo que hablamos ayer acerca de dejar de hacer lo malo, que dejar de hacer lo malo significa costumbres que tenemos que están mal, como
como inclusive escuchar música del mundo, que son contaminaciones. ¿Por qué? Porque hay una contaminación en entendimiento, primero, porque el entendimiento, eh, cuando alguien escucha muchas canciones en español, va hacia un entendimiento, pero también va a una impartición espiritual, porque comprendemos y entendemos que todo lo que se mueve en esta vida es basado en lo espiritual, porque somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, según lo que habla 2 Tesalonicenses 5:23, si no estoy mal, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que cuando hacemos algo nos movemos en tres fases, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hay una canción que valga la redundancia, que se canta, está ministrando al espíritu, al alma y al cuerpo, no únicamente al entendimiento. Entonces, cuando alguien canta o alguien habla, predica, por así decirlo, entonces está transmitiendo tanto en palabras, en conjuntos, en entendimiento, como también el espíritu con que va la palabra. Eso también lo podríamos ver en Génesis capítulo 1, cuando dice Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces fue una manifestación de Dios. También dice la Biblia que a pesar de las tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces hay una manifestación espiritual sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando escuchamos una canción en el mundo, es un espíritu que ministró o que está ministrando. Porque la Biblia dice, así como es su nombre, así sea su alabanza. Y lo está diciendo conforme a Dios. Pero del lado de las tinieblas, también así como es su nombre, así es su alabanza según las tinieblas. Así como la persona conoce el espíritu de prostitución, conoce el espíritu de lujuria, conoce el espíritu de lascivia, conoce el espíritu de soberbia, conoce el espíritu de altivez, así mismo así van a ser las alabanzas que se canten del lado de las tinieblas. Por eso que regularmente vemos mucho, hay cantantes que mucho se llaman ellos reyes, o los mejores, o los inigualables. Entonces ellos mismos están cantando en altivez, están exaltándola. ¿Me entienden? Se exaltan y se ensalzan a sí mismos. Y eso es prácticamente un cántico a la altivez. Porque así como es su nombre, así es su alabanza. De la de las tinieblas aplican lo mismo. Por eso que miramos que canciones que van enfocadas en adulterio, que como digo, cuando uno le pone atención a las canciones, se da cuenta de que lo que están provocando es un adulterio. Lo que están incitando es a un adulterio. No tanto, a veces no lo identifica uno tal vez por el espíritu, pero sí por la letra, el entendimiento que se maneja. Pero igual, si se quitara la letra y si dejara solo la canción en sí misma es independiente, es decir, el sonido es independiente. Si yo saco la voz o las palabras de eso, el sonido es independiente y el sonido también está manifiesto en adulterio. El sonido también va relacionado a la administración que está trasladando las tinieblas, porque es algo que no comprendemos. Y a veces lo decimos mucho, que el querubín que cayó, que era encargado de la alabanza del cielo, etcétera, pero no comprendemos que ellos son entes ministradores o que fueron entes ministradores de Dios. Por eso les he dicho mucho que el que sirve tiene que servir en su intimidad. Su primer servicio es la comunión con Dios. Entonces ellos se encargaban de la alabanza del lado de las tinieblas, pues, y eso provocaba que sirvieran a Dios, ministraran a Dios. A consecuencia son perfectos en ministraciones espirituales. A consecuencia de eso, el enemigo sabe cómo ministrar a través de la música a las personas. Por eso es que hay mucha administración de tipos de sonidos, etcétera, basados, como hablamos de ayer, de una doctrina, que eso genera una gran contaminación. Es más fácil que alguien encienda un radio para escuchar música que alguien encienda, por ejemplo, un libro de autoayuda, por ejemplo, y que se ponga a escuchar el autoayuda. Es más fácil encender algo, inclusive en el Evangelio, y también lo dijo un predicador, y tiene mucha razón. Él decía, hablaba de los latinos, decía, los latinos tienen la costumbre de encender la radio, escuchar música, pero tal vez no tienen la costumbre de venir y oír una prédica. Eso lo dijo él y tiene mucha razón. No sé si en otro lado se da, pero ¿por qué? Porque hay una administración y hay muchas personas que dicen lo que hace sentir. Hay personas que, por ejemplo, dicen que
No les gusta el reggaetón por las palabras que dice que son ofensivas, etcétera, pero dice que sí les gusta el sonido. Entonces, ¿qué pasa? No rechazan la letra porque los confronta, o sea, en el sentido que aborrecen de la manera en que les están hablando. En ese caso, sí es una señorita, pero sí les gusta el sonido, pero van de la mano, van acompañados, son como marido y mujer. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y como le digo, eso es bien importante porque en nuestro día a día, todo lo que tenemos y muchas de las administraciones que hay alrededor nuestro es la música. Y la mayor ente de contaminación actual es la música. ¿Entiendes? No es como una película, por así decirlo, porque una película hasta yo me siento a verla 2 horas. Una sola película. Pero puede ser de que música yo me la pase oyendo todo el día y no me aburra. ¿Me entiendes? Hay personas que tal vez están trabajando y están escuchando música y no es lo mismo que alguien se siente exclusivamente a sentarse a ver una película. 1 hora, 2 horas, una serie de televisión. Hay personas que sí lo hacen bastante, pues. Pero a veces lo más común es oír música para sentirse bien, para sentirse relajado, para sentirse alegre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el enemigo conoce las armas. También dicen que la música moldea el carácter, etcétera. Muchas cosas que pueden decir científicamente, pero espiritualmente están manifestando una... la música prácticamente es una invocación. La Biblia habla también de eso. Entonces cuando uno dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Y también dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Otra vez, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, si Dios habita en las alabanzas de su pueblo, siendo Él un ser divino y espiritual, que la Biblia dice que Dios es espíritu, ese mismo concepto o esa misma esencia o vivencia se aplica para las entidades de tinieblas. ¿Qué significa? De que si alguien canta una canción X, como le digo, puede póngale el ritmo que sea, romántica, reggaetón, lo que sea, según a quién le está cantando, se va a dar una invocación, por consecuencia, se va a manifestar, va a habitar en esa canción. Es decir, si yo canto y yo digo, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Entonces, eso que procede de Dios va a descender y va a bajar, porque estoy invocando esa parte de Él. Como dice, ¿cómo se llama esa canción? Me recuerdo, me la quitaron. Pero hablaba de la santidad de Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Entonces uno está invocando la santidad y alegrándose y gozándose, porque no hay santo como Dios. No hay alguien inigualable que nos pueda entrar en una pureza, una santidad como Dios. Entonces, ¿qué pasa? La santidad va a descender de Dios, se va a manifestar el amor de Dios, todo lo que, la integridad, la alegría por tener un Dios santo. Entonces, Él va a habitar en ese momento. Por eso que se siente la presencia cuando hay una alabanza. Caso contrario, cuando alguien escucha música, puede ser romántica, puede ser, y por supuesto, las románticas, alguien dirá, pero le están cantando el amor. ¿Realmente le están cantando el amor? Porque hasta donde yo conozco, según la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, si alguien le dice que le canta amor, pero le canta a una mujer que le dice que es la más preciosa, que es la más inigualable, que no hay mujer como ella, y que, como escuché por ahí, que ahora no te diré reina, sino que te diré Dios, lo que están haciendo es idolatrando, no cantando un amor. El amor que tienen para Dios lo están manifestando en una mujer, o viceversa, una mujer hacia un hombre. Entonces están prácticamente en idolatría, están idolatrando, entonces es un espíritu de idolatría que se está manifestando en una canción y no de amor. Y en esa mezcla, como también puede haber fornicación, porque cantan de cosas que sucedieron la noche pasada, que tus besos, que no sé qué cosa. Entonces se está moviendo en idolatría, en lascivia, etcétera. Como le digo, a veces cantantes además a veces tal vez con rap o reggaetón o algo así que dicen que nadie me puede vencer, que yo soy inigualable, que no sé qué. Y prácticamente, y a veces también transmiten doctrinas
de demonios, como una canción que salió ahí creo que una persona que canta trap, que hablaba acerca del feminismo. Entonces puede haber espíritus jezabélicos, cualquier cosa que se puede dar cuando uno examina y oye lo que se está transmitiendo, y eso contamina a las personas y aún también otras personas que escuchan música, tal vez que, bueno, hay personas que dicen, es que no le entiendo a la canción, no la quiero escuchar porque no la entiendo, o sea, por eso no escucho música en inglés. Otras personas que te solo la pasan escuchando música en inglés y eso provoca que también hay una administración. Lo único que no se entiende, pero sí llega al espíritu, sí llega al alma, en el sentido de sentimientos, emociones, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado. No a todas las personas les impacta como a otras, pero a veces hay una conexión en las canciones, porque como le digo, muchas de las bases de las conexiones es llegar a una conexión espiritual y eso llega a una esclavitud. Creo yo me recuerdo, no me recuerdo cuándo fue, cuando yo era joven, me recuerdo que había una canción que me gustaba que era en inglés, no me recuerdo ni el cantante, pero era del mundo, ¿no? No me recuerdo si yo le dije a alguien o me declaré o me cortaron o no sé qué pasó, o yo quería correr, no me recuerdo. Pero me recuerdo que esa canción hablaba de que no le fuera indiferente, algo así, ¿va? Entonces prácticamente se conecta, como yo comencé a ver la letra de esa canción en ese entonces, y como que uno conecta con la canción y se hace uno con la canción y ministra la forma de vida, porque prácticamente muchas de las canciones que, por así decirlo, conectan con las personas son las que se viven la canción y esa lo transmite, porque a veces hablan el desprecio, hablan del odio, hablan que lo rechazó, hablan de venganza, de muchas cosas, y eso que hace que transmite. Entonces, hay canciones que dicen, nunca te perdonaré, por ejemplo. Entonces, ¿qué le están ministrando a la persona? Porque en la canción dice, transmitan su odio, sí, que tú me dejaste por no sé quién, que yo soy mejor que esa persona, etcétera, y después terminan diciendo, nunca te perdonaré. Entonces, ¿qué le están transmitiendo a la persona? ¿Qué le están ministrando a través de una canción? Que no tiene que perdonar. Y la Biblia, ¿qué dice? Si no perdonáis a vuestros enemigos, yo tampoco les perdonaré vuestras ofensas. Entonces hay mucha administración del lado de las tinieblas a través de la música, como digo, que es un contorno espiritual que se manifiesta, que eso termina contaminando porque es mucho, mucho, mucho de lo que vivimos y que no lo tomamos en cuenta, que muchas personas dicen, ¿qué tiene de malo escuchar esta canción? Otras personas me han dicho, ¿qué tiene de malo que yo le dedique una canción a mi mamá o a mi novia? Y yo digo simple y sencillamente de que esa canción mejor se podría cantarle a Dios. Es decir, ¿por qué? Porque es mucho más precioso cantarle a Dios por lo que recibe. Si a veces uno le canta a o las personas le cantan a una señorita o a un varón, y prácticamente el varón o mujer se derriten porque le llevaron una serenata, ¿qué pasa cuando uno le canta a Dios? Dios no es indiferente. Inclusive, si puede haber una mujer súper bonita en este mundo, y en mi caso yo fuera a llevarle serenata, simple y sencillamente, si no le gusta mi apariencia física, le puedo decir, mira, qué bonito tu detalle, pero no me gustas. A mí me gustan los hombres así, 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 y vos no cumplís con ninguna de esas características y me echa a la fregada. No me tomaría importancia, solo, qué bonito detalle, y ahí acabó. Por favor, no vuelva a hacer esto conmigo. Está bonito ese detalle y váyase. ¿Me entienden? Puede pasar, pero con Dios no. Con Dios yo le puedo cantar y Él me va a corresponder. Inclusive si yo canto de mala manera, Él me va a corresponder diciendo, mira, no me gusta esto, pero me gustaría que lo hicieras de esta manera. Él perfecciona, Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce el mover espiritual y a consecuencia Él explica y enseña, pero a veces nosotros nos quedamos encerrados en cosas que no entendemos porque no queremos entenderlas, queremos conformarnos al mundo. Por eso la Biblia no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces hay muchas personas que cantan en el mundo canciones y dicen que es para llegar a los perdidos. Posiblemente yo lo puedo usar, yo creo eso, que Dios puede usar a alguien para hacerlo, pero también no creo de que solo nos enfoquemos en cantar para cantarle a personas del mundo y no tengamos como canciones que le ministren a él. O sea, no veo yo eso lógico. O sea, usar solo la canción y no es que yo predico a través de las canciones, dicen hecho ellos, ¿no? Pero está bien, pues, pero ¿por qué no hay presencia pura cuando cantan canciones de adoración en una santidad verdadera?
Con esto no menosprecio que hayan canciones que ellos canten, que tienen un ritmo de, qué sé yo, de reggaetón, rap, lo que sea, y que también no la ven a ellos. Lo están haciendo, pero no hay una perfección. Y nosotros tenemos que buscar la perfección. Tenemos que buscar eso. ¿Por qué? A lo que voy es esto, acerca de la autoliberación. Porque si en Dios, la Biblia dice, rodéame con cánticos de liberación, ¿qué pasa con las tinieblas cuando se cantan tinieblas? Si las alabanzas que proceden de Dios, los cánticos que proceden de Dios causan liberación, ¿qué causan los cánticos de las tinieblas? Causarían esclavitud. Por eso dice David otra vez, rodéame con cánticos de liberación. A consecuencia, en las tinieblas tenemos cánticos que causan esclavitud, porque pueden convencer a alguien, pueden convencer a una persona de hacer lo malo. Eso pasó, inclusive lo dio un testimonio un cantante que de reggaetón o trap, no sé qué era, que se convirtió hace poco, el año pasado, y él contaba de que Dios le dijo, lo visitó y le dijo de que se arrepintiera porque las canciones de él habían provocado, que habían violado gente, habían provocado que con esas canciones que él hacía, personas habían matado a otras personas, habían tenido actos de fornicación, etcétera, y que él tenía que pedir perdón público. ¿Por qué? Porque no entendemos nosotros la magnitud o el impacto de una administración y de un cántico. Es más, cuando leemos el libro de Salmos, que a muchas personas les gusta el libro de Salmos, encuentran alivio, encuentran reposo, encuentran maneras de orar, maneras de cantar a través del libro de Salmos. Y el libro de Salmos prácticamente son cánticos. ¿Entienden? No solo son un poema bonito, son cánticos de liberación. Entonces nosotros tenemos que tener esa pauta. Es cierto, si uno mira escuchando a otra persona con sus cosas, que la escucha es problema de él. Yo tengo que comprender, yo tengo que buscar mi libertad. Mi libertad representa la libertad de muchos. ¿Entienden? No significa de que, yo soy, como muchos dicen, más que la salvación es personal. La salvación no es solo personal. Mi salvación representa la salvación de muchos. Y alguien dirá, ¿cómo así que mi salvación representa la salvación de muchos? Según tengo entendido, la Biblia dice que vino una persona llamada Jesucristo que murió en un calvario y que trajo salvación. La condenación de él provocó la salvación eterna. Y a consecuencia, mi salvación representa la salvación de muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Entonces, la salvación que está en mí, esa salvación la proclamo y esa salvación de proclamación provoca que otras personas puedan entrar en salvación. No porque yo les otorgue la salvación, sino que Dios me está usando para llevar esa salvación. Entonces, mi salvación representa la salvación de muchos. Entonces, eso de que la salvación es personal, sí es personal en el sentido que yo la tengo que guardar y cuidar, pero sí mi salvación, la que yo represento, la que yo guardo, la que yo proclamo, también representa la salvación de otros. Entonces, mi libertad representa la libertad de muchos. Si yo soy libre, Dios me va a llevar para libertar. Dios me va a usar para libertar, porque Él está buscando libertadores. Él está buscando personas que nos levantemos y que hagamos su obra, pero necesitamos primero ser libres, o si no, ¿cómo lo podemos hacer? Como dijo una persona, y tiene razón, y lo podrían oír la prédica, se llama No hay quien liberte, del hermano Norman Parish. También hay otra que se llama Autoliberación de él. Son dos. La autoliberación habla de cómo ser libres, cómo buscar, porque él indica y dice, mire hermano, si usted está buscando a alguien que lo liberte, prácticamente se va a morir esclavo. No esperemos que alguien más se levante para nosotros que nos libere. Nosotros tenemos que buscar ser libres. Entonces necesitamos nosotros levantarnos para buscar a nuestra libertad y ser libertadores. ¿Me entienden? Y ministrar lo mismo, pues, una autoliberación. De igual manera ¿cómo se llama? Con lo que se refiere ¿cómo se llama? No hay quien liberte, la prédica de él también habla de que no hay nadie que se levante a libertar. Y es lo mismo, como le digo, ¿por qué? Porque no tenemos libertad, no podemos libertar. Es como que alguien esté preso y anda diciendo, es que yo quisiera que me libertaran, o quisiera que o poder libertar al otro vecino que tengo. Pues si él no es libre, no puede libertar. No es posible.
Entonces nosotros tenemos que buscar la liberación, por eso se ve el endemoniado gadareno, y por eso vamos a ver acá lo que hemos leído. Tal vez no, como digo, no hemos abarcado todo, pero todo lo que habla Dios en este pasaje del endemoniado gadareno, que le digo, es la visitación de Dios para liberación, pero también el acercamiento de la persona para ser libre, y también la purificación y saber de por qué se contaminó, porque, como les digo, si uno no comprende qué es lo malo, no lo puede dejar de hacer. A consecuencia, la esclavitud va a seguir. Dios me puede libertar, pero yo puedo volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una educación espiritual, no hay una forma de vida diferente. Entonces Dios necesita que seamos libres, sí, pero también que entremos en novedad de vida. Por eso que a veces eh, Dios no libera a personas que no creen en Él. ¿Por qué? Porque pueden ser libres, pero van a volver a los mismos pecados. Y lo que va a pasar es que van a volver a caer en el mismo pecado. ¿Y qué va a pasar? De que van a venir 7 demonios peores. Entonces, ¿Dios cómo va a libertar si no creen en Él? Porque el no creer en Él significa que van a regresar a hacer lo mismo y van a obtener pecados peores. Entonces, por eso tenemos que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Porque si no, va a volver a venir el enemigo y va a venir a contaminarnos, para que no tengamos la gloria de Dios, porque como les digo, no nos menospreciemos. Es la gloria de Dios que va a hacer toda la obra en nosotros. Si nosotros nos dejamos llenar por Dios, prácticamente será Cristo en nosotros el que hará las obras, el que hará los milagros, las maravillas, los prodigios, la predicación del Evangelio, y no realmente nosotros. Entonces, cuando Dios nos liberta, lo que quiere hacer es venir y hacer reposar su espíritu en nosotros y poder llevar el Evangelio. Por eso Jesús les dijo, quédense aquí hasta que reciban poder, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Pero ¿qué hicieron? Prácticamente estar en comunión para poder recibir el Espíritu Santo. Si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que orar y leer, tiene que buscar a Dios para recibir poder. Y automáticamente se convertirán en testigos. Entonces, todo esto, como digo, va por una de las cosas, de las mayores cosas que hacemos. O sea, no es tan factible, por ejemplo, que alguien venga y agarre un libro. Entonces, si agarro yo un grupo de personas y le digo, mire, ¿quiénes de aquí leyeron el libro? Puede ser que ninguno haya leído un libro en lo que va del mes. Pero si le digo quién ha escuchado de música alrededor del mes, todas las personas me van a decir, sí, yo escuché música. Tal vez todos. Pero yo le digo, ¿leyeron algún libro? No. Es más fácil que leamos un cómic porque eso ya es cultural, inclusive. Tal vez en otros países es más fácil que lean que, por ejemplo, aquí en Guatemala. No sé. Pero, como digo, son contaminaciones que una de las más fuertes es la alabanza, porque la alabanza involucra, bueno, según lo que yo conozco, lo que he visto en la Biblia, la alabanza es la plenitud del conocimiento de algo. Eso para mí representa la alabanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo último que se va a manifestar es la restauración del tabernáculo de David, que involucra la alabanza y la adoración y la administración a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza involucra el conocimiento de un nombre. Así como su nombre, así sea su alabanza. La alabanza que involucra la manifestación y la invocación de un nombre para que se haga manifiesto. En este caso, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y también, como dice la Biblia, así como es su nombre, así sea su alabanza. Como le digo, entonces el mundo conocen pecado, conocen fornicación, conocen adulterio, conocen lo que sea, y eso lo cantan. Ellos cantan doctrina. El mundo canta doctrina. Cantan doctrina. Eso es lo que están cantando. Por ejemplo, hay canciones que dicen que no pare la música. ¿Por qué dicen que no pare la música? Que siga la fiesta. Prácticamente eso es. O dicen, sigamos la fiesta hasta las 3 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, etc. Entonces, cuando ustedes se ponen atención a las canciones, prácticamente ellos están cantando lo que viven. O peor aún, como dijo una persona, tal vez cantan en hipocresía porque no lo viven y están cantando algo que nunca viven. Es peor todavía porque están cantando en hipocresía. Entonces son muchas cosas que se transmite espiritualmente y la persona es moldeada su alma, su vida, su corazón, todo con eso. Y tienen reacciones después y no se dan cuenta que fue a través de la administración de la música. Caso contrario, si uno oye alabanzas para Dios, entonces eso va a provocar que descienda la presencia de Dios. Y por eso cuando uno escucha las alabanzas, lo que a veces hace es una conexión. Se conecta uno con Dios y eso le ministra libertad o muchas cosas.
porque realmente son maneras de dimensiones. Una de las maneras que se usó para traer libertad de la destrucción de las murallas fue a través del sonido del shofar, el sonido de las trompetas, cuando Dios le dice prácticamente a José, da vueltas alrededor de Jericó, una vez al día, al séptimo día da 7 vueltas, y al sonar el shofar, el sonido de trompeta, y se cayeron las murallas. Entonces, ¿qué pasó? Fueron rodeados con cánticos de liberación, con sonido de trompeta. El enemigo también usa eso para la adoración. Podemos ver en el libro de Daniel, cuando dicen de que tienen que adorar a la estatua de Nabucodonosor al son de ese tiempo, y eran similares los instrumentos, y el que no se postrara delante de la imagen al son de la chirimía, la chirimía perdón, es de Guatemala, al son de la trompeta, etcétera, etcétera, iba a ser ejecutado. Y es cuando vemos que están estos 3 amigos de Daniel y los tratan de echar al fuego. ¿Pero qué usaron para la adoración o la alabanza? Sonidos musicales, no cánticos, sonidos musicales. Puede ser que también habían cantado, pero usaron ese sonido para una alabanza o una adoración a un demonio, espíritu inmundo. Como les digo, en este caso, la música del mundo, y como hay una contaminación, ¿cómo le dirían? Hay una forma pagana, que prácticamente sería unir lo puro con lo impuro, de que hay una mezcla, no hay una pureza. Entonces, hay veces cuando viene un cantante que es del mundo, automáticamente lo agarran los aparentemente creyentes para que se ponga a cantar juntamente con ellos, porque ella es creyente, pero no sabe que tiene mucha contaminación dentro de su corazón y que esa persona necesita ser purificada primero antes de comenzar a cantar nuevamente. ¿Por qué? Porque ya atrae ciertas cosas arraigadas de las tinieblas, porque él tiene la doctrina formada en su alma y en su ser, y a consecuencia, el primer sonido que va a mostrar es el sonido que conoce, porque se está manifestando, se está moviendo, se está mostrando. Por eso, incluso Dios, por eso enseña a danzar. ¿Entiendes? Dios te trae la enseñanza, porque lo que va amarrado a la alabanza es la danza, porque la danza es prácticamente es el fluir que procede de la alabanza. ¿Entiendes? Por eso de que cuando a veces alguien está ahí y de repente siente salsa, se mueve de alguna manera, ¿va? Igual cuando alguien escucha cada música, cada sonido tiene su manifestación de danza. Hay danzas de sensuales, hay danzas de guerra. Inclusive en el mundo tienen guerras, por así decirlo, a través de danzas. Ellos le llaman competencia, pero dice peleemos inclusive, y se ponen a bailar entre ellos, y prácticamente están en guerra espiritual. Pero como le digo, están aplicando cosas que proceden de Dios. Pero como el enemigo las conoce, como ya hemos hablado de eso, que ellos estaban en luz, pero cuando caen con todas las enseñanzas que tienen, pero las mueven en tinieblas. Y el hombre las mueve porque es una naturaleza espiritual que el hombre tiene, pero se maneja en tinieblas. Hay personas que dicen que la danza no es de Dios, pero como digo, es algo natural que está en el hombre, pero tiene que ser purificado y manifestado. Y como siempre, hay mezclas, hay una gran cantidad de mezclas. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que vivir en santidad. Cuando dice sed santos porque yo soy santo, sed puros porque yo soy puro, significa que no conocemos la santidad, no conocemos la pureza. Si el Señor dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, ¿qué significa? Que tenemos que aprender la danza, en este caso, de ver de dónde sale esa contaminación. Y hay personas que lo agarran diciendo que no, es que Dios sí danza, pero lo usan para bailar conforme baila el mundo. Pero como hemos hablado, es basado en la esencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar liberación. Que alguien cante o que alguien dance ya tiene una manifestación de libertad. Y la misma danza y alabanza se va a convertir en liberación. Rodéame con cánticos de liberación. Y se va a manifestar en la persona. Dios le puede pedir a uno que uno dance, y eso va a marcar una liberación para una persona. La Biblia también dice que Dios danza. Como les digo, todo esto es ¿por qué? Porque es liberación lo que necesitamos. Y eso significa orar, leer, cantar, danzar, ayunar, lo necesario, pero como todo es una comunión con Dios, entre más conectado esté a mi libertador, más voy a ser libre. Entonces vemos aquí como Jesús se manifiesta como un libertador, pero todo lo que acontece, desde lo que leímos en Marcos 4,
acerca de cómo el enemigo pone una tribulación para que no sea libre esta persona, porque representa esta persona para el reino de Dios. Pero como les digo, regresando a la música, tenemos que tener cuidado con eso, con la música que escuchamos, inclusive aquellos cantantes que se dicen ser cristianos, y tal vez lo son, no sé, no voy a entrar en ese detalle, pero sí es, como la Biblia dice, juzgar las profecías. Juzguen ustedes las canciones, examínenlas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comprenden un grado mayor de entendimiento, y eso también pasa con las alabanzas normales, las que son de Dios, ¿no? También tenemos que buscar un entendimiento para esas canciones, porque si no lo vamos a hacer solo de una manera sin entender, sin revelación. Entonces va a estar truncada, el regocijo que voy a tener con Dios va a estar truncado. Puedo tener un gozo mayor, una alegría mayor a causa de conocer eh, lo que me están hablando, ministrando. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que hay una canción que es de Ferner que dice, inclusive a veces, bueno, en la iglesia donde yo asistía, lo hablaba mucho, que decía, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Y yo cuando estaba en la iglesia, pues me gozaba y danzaba y todo, y decía, bueno, qué bonito hacer una fiesta a Dios, pero de repente me entró la inquietud, bueno, ¿y por qué hacer una fiesta? Y cualquiera le podría preguntar y me diría, no, es porque hay que hacer una fiesta porque nos salvó. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el enfoque de hacer una fiesta? ¿Por qué tengo que regocijarme tanto y por qué le tengo que yo hacer una fiesta a él? Entonces, después, no sé qué, al tiempo, creo que ya oí la canción completa porque solo cantaba el pedacito donde uno andaba danzando. Pero la canción en sí comienza, por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré. Cantaré de sus hazañas, de su gran poder. Anunciaré su nombre con gloria y en su nombre una fiesta daré. Entonces vemos todo lo que se habla acerca de por qué le vamos a hacer una fiesta. Por lo grande de su nombre, por la grandeza de su poder. Y comienzan a hablar de todo eso y después dice, a causa de todo esto, yo le voy a hacer una fiesta. Pero en la iglesia regularmente solo se canta el coro, yo voy a dar una fiesta, yo, sin entender todo lo que por qué le tengo que hacer una fiesta. Yo dije, está bien, entiendo esto, de por qué hacer una fiesta a Dios basado en esto. Pero cuando vi la administración del cantante, del salmista, o como le quieran llamar, del por qué él sacó esa canción, me quedé más impactado y ahora cuando canto esa alabanza voy con ese mayor entendimiento. Y encontré en internet prácticamente del por qué esa canción. Y él decía de que que esa canción fue cantada a causa de la libertad que Dios dio a través de la cruz, cuando fue crucificado Cristo. De que el enemigo hizo fiesta a causa de que Jesús fue muerto. Pero cuando resucita, se hace una fiesta por su resurrección, por una victoria. Y él dice que cuando antes los reyes venían de la guerra, lo recibían con fiesta. ¿Entiende? ¿Por qué? A causa de la victoria que obtenía. Por eso había que hacerle fiesta, porque el rey venía victorioso. Por eso también dice la Biblia en Salmos, puerta, levantad vuestras cabezas, que viene el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Dios fuerte y valiente. ¿Me entiendes? Y también hay un cántico que también me amarraba eso, que yo no me acuerdo que lo acabo de escuchar, dice, que habla de eso, de la algarabía que pasa cuando Jesús entra en la resurrección, cuando entra a los cielos. Pero eso, como les digo, nos da un mayor entendimiento y el nivel de gozo, el nivel de alegría, el nivel de gratitud se puede impactar más por reconocer el entender lo que puede causar una alabanza. Entonces también las alabanzas que nosotros tenemos de Cristo, tenemos que examinarlas, no necesariamente para quitar unas y poner otras, sino para regocijarnos aún más, comprender más las maravillas que le ha dado. Porque hay canciones que impactan tanto, en mi caso, hay canciones que han impactado tanto mi vida, y a veces me he preguntado por qué de dónde sacó esta persona este cántico. Como una de las canciones que a mí me gusta mucho, que es la de El Dios de Abraham, que dice, este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham, porque realmente ese versículo es cierto y no se ha cumplido su cabalidad. Por eso me gusta a mí ese cántico, porque dice que somos promesa, es decir, yo soy una promesa que le dieron a Abraham. Yo soy una promesa. Entonces, este es el día que Jehová nos dio, que las naciones cantarían él, y eso todavía no se ha manifestado, pero se está manifestando a un grado.
pero fue pausa de la promesa de un solo hombre, Abraham. Y a consecuencia de eso, yo soy promesa, yo soy herencia, yo soy algo precioso para Dios. Por eso me gusta ese cántico. Y porque sé que no se ha manifestado, que se ha de manifestar. Porque ese cántico manifiesta tres dimensiones. El que es, el que era y el que ha de venir. Porque dice, canta y regocíjate, porque somos promesa del Dios de Abraham. Nosotros somos promesa de un pacto, somos el cumplimiento de un pacto que fue hecho hace miles de años. Y yo cuando dieron el testimonio, eso no recuerdo quién fue que lo dijo esa persona, de que lo dio porque un predicador predicó acerca de eso, acerca de la descendencia de Abraham y todo, y basado en eso sacó un cántico, basado en una revelación. Entonces yo, ¿qué nivel de revelación pudo haber dicho el ministro? No el que la cantó, dicho el ministro, para que impactara tanto en una persona y sacara un cántico que trajera libertad, esperanza, etcétera, y una gran dimensión de gloria, esperanzado y sabiendo que yo soy promesa, yo soy algo preciado, yo soy una herencia, yo soy el cumplimiento de una profecía. Lo mismo con el yo hago una fiesta en honor a Jehová, incluso con otros cánticos, porque a uno lo disparan en revelación, lo disparan en gloria, y eso da una mayor gratitud a Dios, un mayor regozo, un mayor regocijo de entender quién es aquel que nos rescató, quién es aquel que nos liberó, quién es aquel que dio su vida en un madero para traer alabanza y comprender lo que es el reino de Dios. El caso contrario, el lado de las tinieblas pasa lo mismo. Ellos tienen revelaciones de demonios, tienen revelaciones de no sé qué, y las personas están cantando cosas satánicas, diabólicas, de pecado, etcétera. Inclusive hacen pactos a través de canciones y no se han dado cuenta. Y están esclavizados por estar cantando. Yo les digo también esto, se lo digo también con convicción. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que yo hace mucho tiempo, a mí me gustaba mucho el rap, y había una canción que a mí me gustaba de un disco, de un cantante en ese tiempo famoso. Yo me recuerdo que yo la cantaba, me la pasaba cantando todos los días. Y yo me recuerdo, yo iba caminando y todavía me recuerdo en qué cuadra fue por mi casa que venía cantando esa canción del mundo y sentía como me estaba volviendo loco. Sentía como que dentro de mí, como que algo no casaba y que como que algo de locura me quería agarrar. Reaccioné en ese momento porque iba caminando en la calle. Reaccioné y dejé de cantar la canción. La dejé de cantar. Y desde ese momento dejé de cantar esa canción. Luego me enteré que decían de que esa canción, una persona estaba obsesionada con la muerte, que también era un rapero famoso, y que una persona le iba a cantar, y él dijo, el otro no, el otro cantante dijo, no, esta es mía, esta canción es mía, y prácticamente esa canción habla de la muerte, de la obsesión por la muerte y no sé qué otras cosas más. Y era en inglés, y yo no sabía, pues. Entonces, puede manifestar mucho una canción, puede provocar que una mujer se sienta que la tengan que idolatrar. ¿Entiendes por qué? Porque hay canciones que exaltan mucho a la mujer y se siente, y prácticamente a veces la mujer piensa que tiene que ser idolatrada. Caso contrario, el hombre también piensa que tiene que idolatrar a la mujer. Y aquí hay un despelote con respecto a todo lo que sucede en el mundo con respecto a la música. Entonces, la música nos puede esclavizar y puede manifestarnos impurezas, como lo que dice acá, y también nos puede dar libertad. Así como es su nombre, así sea su alabanza. No estoy hablando de adoración, estoy hablando de alabanza. Muchas personas quieren adorar y está bien, como la Biblia dice, y Él busca adoradores en espíritu y verdad. Amén. Pero también necesitamos alabanza. La alabanza es muy diferente a la adoración. Para a veces personas vivir y tener una alabanza excelsa, que a veces mire, la alabanza es bien peculiar, porque muchos aparentemente adoran, pero muy pocos alaban. Hay canciones normales ahí que mucha la gente canta, pero una canción de alabanza, para que se manifieste una canción de alabanza, eso, y que se lo den a una persona, eso es bien impresionante. Ya dirá, ¿por qué? Simple, porque tiene que vivir situaciones demasiado difíciles para conocer al Dios que lo libró. Y lo vemos en todos salmos. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Con mi voz clamé a Jehová y me rescató de su monte santo. Y eso es una alabanza. Cuando uno la escucha, y es una canción que se ha dicho muchas veces en cántico, dice, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Igual la otra que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos en Salmos tantas alabanzas, pero vemos que toda alabanza manifiesta un nivel de persecución,
un nivel de libertad hacia la persona. También el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, porque ese cántico fue manifestado después de la liberación de la persecución, cuando él ya fue rey y fue liberado de todos sus enemigos. Igual podemos ver el Salmo 91, cada salmo vemos un nivel de libertad y vemos un nivel de persecución o de liberación. También lo podemos ver en el libro de ¿cómo se llama? Del Éxodo, cuando es libertado el pueblo de Israel, hasta que fue libre de Egipto, cantaron alabanza. Podemos verlo también en el cántico de Ana o la oración de Ana, que también fue a causa de que Dios le devolvió la capacidad de dar a luz. Entonces, cuando examinamos las alabanzas que hay, es una causa, una gran liberación, una gran manifestación de gloria, y por eso no todos cantan alabanzas. Todos cantan adoración por el hecho de perdón, etcétera, y no lo menosprecio, todo lo contrario, pero la alabanza es algo muy magnífico que tenemos que aprender. Por eso dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y a veces solo queremos adorar, y está bien, yo no quito que se adore, porque hay que adorar. Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad, pero también está buscando que se le alabe, porque la alabanza va a traer libertad. Y por supuesto hay maneras de alabar, hay dimensiones, etcétera. Pero todo esto va por lo mismo de las contaminaciones, de los espíritus inmundos y la autoliberación. Como les digo, ¿por qué? Porque cuando uno alaba lo que hace Dios, dice que Él habita en las alabanzas. Entonces, cuando yo me pongo a alabar, lo que va a hacer es Dios descender y me va a libertar. Lo mismo que pasó con el endemoniado. Viene Jesús, viene con el endemoniado se postra y Dios lo libera. En este caso, yo le alabo a Dios, yo le exalto a Dios, desciende Dios y luego se manifiesta en una adoración. Y Él me va a libertar. Porque es su nombre que se ha hecho manifiesto a través de la invocación que le dimos, a través de alabarle. Y esa alabanza manifestó una invocación y se manifiesta Cristo. Por eso necesitamos alabanza, necesitamos alabar. Y para eso tenemos que dejar de pecar también, quitar pecados ocultos, porque esos pecados ocultos pueden impedir la alabanza. Como digo, está la adoración, está bien, nadie les quita el impuesto que adore, pero también necesitamos alabar. Yo les digo esto también porque a mí me pasó en la iglesia. Yo estaba danzando, alabando a Dios y sentía la presencia de gozo de Dios. Como le digo a alguien, no, es lo que conozco, como que el Espíritu Santo lo agarra a uno y lo lleva y lo sostiene mientras uno danza. Y en ese momento yo me quería postrar a adorar. Y el Espíritu Santo me dijo, no, como que me agarrara así fuerte. Seguí danzando, seguí alabando, hasta que se manifestó el punto que ya entré en la adoración. Pero como digo, son manifestaciones que las personas van a ir conociendo y que también están escritas, que son necesarias, porque inclusive la alabanza a veces manifiesta una humillación. Por eso que David se quitó las ropas. Y si ustedes examinan la alabanza de David, David al principio con tacucho, con su estreno, con sus ropas reales, hasta sacerdotales, y se puso a danzar. Y procura la muerte, y en ese momento hay una muerte de David. Luego, cuando él entiende y reacciona, él viene y se quita sus vestiduras de realeza, o sea, y solo danza en calzoncillo. Entonces, en ese momento se manifiesta una danza, y esa danza manifiesta humillación, porque la danza, no, a veces la alabanza, perdón, la alabanza, a veces la alabanza no se da, porque alabar significa exaltar a alguien. ¿Qué significa exaltar? Ponerlo en un lugar mayor que el que tiene uno. Entonces, ¿por qué no alaba a la persona? Porque se altiva. Porque el altivo que quiere que él sea el primero, él sea el mayor, igual el orgulloso. Entonces, ¿por qué no se alaba? Porque significa yo poner a Dios sobre mí. Eso significa una alabanza. Poner a Dios sobre mí. Porque se exalta, se alaba, se ensalza. Ah, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres excelso, todopoderoso, magnífico en batalla. Y la alabanza no se da si no se conoce el nombre. No es lo mismo que yo adore a Jehová Jireh, que yo adore a Jehová Mashá, que yo adore a Jehová Rafa, o que adore a Jehová, que alabe a Jehová Nisi. No es lo mismo. Alguien dirá, es que es el mismo Dios, pero no es la misma manifestación. O a esa persona no les gusta eso. No es lo mismo decir, varón de guerra es Jehová, Jehová es su nombre, varón de guerra es Jehová. ¿Me entienden? Que decir, cantemos juntos, danzando ante el Señor nuestro Dios, cante. No es lo mismo. Las manifestaciones son diferentes. O decir,
Este es el Dios que provee, Dios que me da de su paz, me ciñe de fortaleza, su nombre es Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Entonces, las alabanzas se manifiestan diferentes según el conocimiento del nombre que tengamos de Dios. Entonces, por eso es que la alabanza a veces no se manifiesta tanto. Por eso que no hay restauración del tabernáculo de David, porque no se conoce el nombre de Dios. Así como es su nombre, así sea su alabanza. Entonces, si queremos restauración del tabernáculo de David, que de eso se habla mucho, necesitamos conocimiento del nombre de Dios. Esa es la base, y para eso necesitamos orar y leer. Y eso es como digo, lo reducimos a algo simple. A veces no nos gusta porque es algo tan simple, ¿no? Orar y leer. Uno quisiera venir y golpearse con tanta gente y dice, no sé qué tanto hacer, a generar armamento, no sé qué cosa, pero si es algo sencillo, orar y leer constantemente, en todo tiempo. Y todo eso va a provocar un fruto de alabanza. Y eso va a provocar una liberación. Todo esto es por lo mismo de como le hablo de la liberación del endemoniado gadareno. Porque el mismo Dios, cuando se presenta en alabanza. Él es un cántico manifestado. Entonces, cuando Él se presenta aquí con el endemoniado gadareno, está diciendo, mira, yo soy tu cántico. Y al manifestarse su cántico, dice, ¿por qué nos atormentas? Porque se manifiesta el cántico, que es Él. La Biblia dice, Isaías 2, Jehová es mi cántico. Y cuando Jesús baja y desciende con el gadareno, Él es el cántico. Y por eso dice, ¿por qué nos atormentas? Y sale la manifestación del gadareno, porque Él es el cántico, Él es la manifestación del cántico. Y ese cántico manifestó alabanza, y los demonios no pueden aguantarlo. También aparece cuando David canta y Saúl se espantaba el demonio que estaba con él, a causa de la alabanza o adoración. Pero ambas son importantes, tanto la alabanza como la... No menospreciemos ambas, porque hay personas que solo se la pasan alabando y no adorando. Hay personas que se la pasan adorando y no alabando. Entonces, tenemos que vivir las dos. A personas no les gusta porque tal vez la alabanza es como que de algarabía, o es así como que hay que moverse mucho, es que relajo. Y sí, hay unas que sí son relajo, pero otras no. Y otras personas no, que muy romántico, que no les gusta, porque yo conozco personas que tampoco les gusta mucho la adoración, ¿va? Pero tenemos que tener ambas, la alabanza como la adoración, ambas, porque ambas van a dar libertad, ambas van a manifestar una libertad en nuestras vidas. Pero primero necesitamos conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios. Una de las cosas que por lo menos yo conozco 4 cosas para ser lleno de amor. Una, el conocimiento del nombre de Dios. 2, la oración. 3, la llenura con el Espíritu Santo. 4, el cumplimiento de la palabra. Si alguien quiere ser lleno de amor, esas 4 cosas tiene que tener. Y esas 4 cosas están en la Biblia. Eh, como a todo lo que vamos esto con el endemoniado gadareno, por lo mismo de que Dios necesita que seamos libres. Ayer hablamos de lo mismo de las impurezas y cómo esas impurezas provocan los demonios en la persona con los cerdos. Y hoy de la misma manera como un parte de lo que vimos ayer con la alabanza, la música, porque es algo muy común, que tenemos que ser libres y tenemos que tener cuidado, dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno. Y si necesitamos libertad, entendamos que Dios es un cántico y que ese cántico va a venir a libertar, porque así como es su nombre, así sea su alabanza, Dios habita en las alabanzas de Israel. Entonces, no sé si tienen pregunta o duda, cerramos. Pues, entonces, si no hay más, oramos para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por la misericordia y administración que has dado a nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por todas nuestras ofensas y vanagloria. Ayúdanos a poder alabar para ponerte en un lugar más alto, para ponerte en un lugar más excelso y nosotros humillarnos hasta lo sumo, como lo hizo David, danzar y alabar, manifestar eso, saber que la danza también es un cántico, también la danza es un instrumento de música. Te agradecemos por todo esto, Padre, te necesitamos en intimidad. Necesitamos para entrar en compasión contigo, para recibir esa compasión, esa misericordia, y que podamos ser libres en Cristo Jesús. Y podamos asimismo llevar esta libertad, proclamar, como tu evangelio lo dice, proclamar libertad a los cautivos. Pero para eso necesito ser libre y entrar en tu libertad, en toda la plenitud de gloria, así como tú lo hiciste.
Te pedimos en Cristo Jesús que traiga libertad a nuestras vidas y que nosotros podamos dejar de hacer lo malo. Si hay canciones que están dentro de nuestro corazón, que tomaron un lugar dentro de nuestro corazón y que tal vez nosotros las atesoramos por ciertos momentos que vivimos en la vida, te pedimos en Cristo Jesús que eso salga de nuestro corazón, para ya no tener en nuestro corazón atesorar esos cánticos de maldad o de orgullo, lo que sea. Y necesitamos desecharlo en nuestro corazón para que no sea un punto de contacto, para que entre un espíritu inmundo, para que no sea un punto de contacto que si nos pasa algo podamos ir a ese cántico para seguir consuelo, etcétera, sino que podamos ir a alabar y adorar tu nombre. En medio de toda tribulación, en medio de toda duda, podrás levantar nuestras manos y adorarte y alabarte y comprender que solo tú nos puedes libertar. Te damos las gracias, te bendecimos, te añoramos, te bendecimos, te enviamos un beso, Padre, y queremos el anhelo de tu presencia en todo gozo y salvación. Porque tu palabra dice que hay gritos de júbilo y de salvación en la tierra de los justos. Queremos manifestar esa palabra en nuestras vidas. Te agradecemos, entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos para la noche, en el nombre de Jesús, Padre eterno, y díganos amén y amén. Amén. Entonces, primeramente, Dios nos vemos, Dios los guarde, los proteja, los llene de sabiduría y verdad, y los dirija para que puedan regocijarse en la presencia de Dios vivo y eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Feliz día, bendiciones. Amén.